Esta es una parábola de alguien que se ocupa solamente, está preocupado solamente por las cosas de esta vida. El tener lo suficiente, el tener paz, como él mismo dice aquí, alma mía, muchos bienes tienes, dice, come, bebe, regocíjate. Eso era lo que le preocupaba a esta persona. Y ahí es donde Jesús, al presentar la parábola, mete cuña y le dice, bueno, vale, sí, pero ¿qué pasa si solo te preocupas por eso y de repente viene la muerte? Porque la muerte va a llegar. ¿Qué quedará? ¿Qué importancia en ese momento tendrá todo lo que tú has conseguido en la vida cuando tú mueras? Y de alguna forma está intentando poner en balanza todo mi esfuerzo acá y la vida eterna. Y entonces me preocupo por tener mucho acá y no me preocupo en nada por la vida eterna. Y esa diferencia es la que intenta manifestar en esa parábola. Te das cuenta una vez más, todo el mundo se muere. Y precisamente la Biblia, ¿sabes? Es interesante porque la Biblia precisamente es un libro que está enfocado a que podamos arreglar o solucionar el tema de la muerte. La mayor parte de la gente vive la vida intentando no mirar a la muerte porque en realidad la muerte da miedo. Pensar en la muerte da miedo, aún como cristianos. Lo que Dios nos ha revelado, lo que Jesús nos revela, o Juan nos revela, o los distintos profetas del Antiguo Testamento nos muestran sobre lo que será la eternidad, son apenas unas pinceladas. No es una imagen súper completa. Entonces, aun siendo cristianos, miramos para allá y decimos, ay, ¿y cómo será? ¿Y qué me pasará? ¿Y qué sentiré? ¿Y quién estará? Y esas preguntas las tenemos todos de forma muy natural. Aunque confiemos que sabemos que Dios va a hacer lo mejor y que no debemos preocupar, aún así dentro de nosotros hay cierta inquietud por ese tema, ¿no? Y ese miedo a la muerte es algo que no solamente lo tenemos nosotros, que hablamos de ello porque hablamos de la vida eterna también, sino la gente en general, todo el mundo. Se llama tanatofobia. Tanatos habla de muerte y fobia habla de miedo. Es miedo a la muerte. Y yo me he dado cuenta, no se trata de saber que Dios es amor, sino que el experimentar, el conocer de forma práctica. Y esto, aún hay cristianos que esto no terminan de captarlo. Tiene que ver con la comunión con Él. La comunión con Dios, mi relación con Dios, la experiencia con Dios, el sentir su amor por mí, esa experiencia a mí, me ayuda, dice, para tener confianza en el día del juicio. Vamos a ver, para ir al día del juicio me tengo que morir. Es precisamente por la intensidad de la relación que tengo con Él y el amor que siento de Él y cómo Él ha trabajado en mi vida, cómo me he relacionado con ella, mi temor de la muerte se desvanece. Como experimentas ese amor, los temores naturales desaparecen, entre otros, el temor a la muerte. Dicen, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo. ¿Verdad? Cuando uno mira con miedo a lo que viene delante, está pensando en castigo, porque si pensase en bendición no lo miraría con miedo, lo mira con miedo porque espera algo malo, algo raro, algo extraño, algo que me puede perjudicar, entonces me da miedo. Pero la confianza por esa experiencia de amor con Dios me lleva a mirarlo de otra manera. Por eso decía antes, tenemos confianza, desarrollen mi confianza para el día del juicio. Entonces, el día del juicio, cuando venga, yo no lo veo con temor. Cuando venga la muerte antes de ese juicio, no lo veo con temor. ¿Por qué no lo veo con temor? Porque mi experiencia con Él, mi conocimiento de Él, el amor de Él en mi vida, lo que yo he vivido con Él caminando juntos, me ha quitado todo el temor para atravesar esa puerta. Entonces, cuanto más excelente es la relación, en este caso, simplemente como ejemplo, con mi padre, menos temor, miedo a cualquier cosa que mi padre planee para mí, cualquier cosa que mi padre me diga o me exija. De ahí que el clásico ejemplo de los niños, ¿no? Que el papá lo sube a un murito y le dice, tírate, mi hijo. Te lo dice a ti y tú no te tiras. Pero se lo dice a su hijo y se tira. No hay temor. El amor quita el temor. De ahí que, de alguna manera, mirar al futuro con temor puede hablarnos de que no estamos todavía perfeccionados en el amor
que Dios tiene para con nosotros. Y nos toca madurar. Por el temor a la muerte no hago esto, por el temor a la muerte no hago lo otro, por el temor a la muerte no me meto en este asunto, por el temor a la muerte ando como esclavo del miedo a la muerte. Y Jesús dice, no, es que yo quiero hacerte libre de eso. Pero la libertad de eso viene solamente en la experiencia que tú tienes con Dios, que tienes con el Espíritu Santo, que tienes con Jesús. La muerte es un paso para algo mejor. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros después de la muerte es mejor. Está establecido para los hombres y las mujeres. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, está establecido que el hombre muera, ¿sí? Que muera una vez. Aquí con esto se carga a todos aquellos que hablan de que si mueres y te reencarnas y vuelves en un cerdito, en un corderito, en un elefante, en una hormiga y vas creciendo y madurando y perfeccionando. Olvídate de todo eso, eso no nace de la Biblia. Dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso, o sea, se termina con la vida y después de eso viene un juicio. Y en Romanos nos dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces es un juicio personal, un juicio sobre tu vida y un juicio a mí sobre mi vida. Y quiero aclarar algo sobre eso. Todavía hay confianza en muchos sitios donde se celebran algún tipo de ceremonia, y no quiero mencionar títulos ni nombres, pero se celebran algún tipo de ceremonia en favor del muerto. Escuche, en favor del muerto usted no va a hacer nada y da igual lo que pinte, se ponga a hacer el pino o haga lo que quiera, pero no va a pasar nada con el muerto. No está en la Biblia que se pueda hacer algo una vez que uno murió. Después de que uno muere solamente queda juicio. Pero como yo he crecido en el amor de Dios, como yo he experimentado el amor de Dios, como yo he caminado con Él en su amor y le he perdido el miedo a eso, entonces yo entro a eso sin problema, como decía en la lectura al principio en 1 Juan. Dice, y nosotros hemos conocido, hemos experimentado, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces yo paso la muerte y ven un juicio, pero no tengo problema. No tengo problema, no me asusta nada, porque yo ya sé con quién he caminado, cómo es, qué piensa, qué ha preparado para mí, cómo me ama. Yo ya lo he experimentado, así que todo ese temor al caminar para allá ha desaparecido completamente. Escúcheme, nada va a cambiar una vez que tú falleces. Nadie puede cambiar tu historia una vez que tú falleces. Mientras tenemos vida, nosotros podemos cambiar la historia. Nosotros determinamos nuestro futuro. Nosotros decidimos si experimentar ese amor y crecer en ese amor o no. Nosotros decidimos qué vamos a hacer con la muerte hacia un lado o hacia el otro lado. Queda con nosotros. Pero una vez que hemos muerto, se acabaron las oportunidades porque hay simplemente un juicio. Y la Biblia es muy clara. Después de la muerte hay una vida tan clara en la palabra de Dios como esta vida. Lo que pasa es que es mejor. Jesús sigue hablando y dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Nuestros muertos en Cristo están vivos, en un sitio concreto, vivos. Jesús le dijo al que estaba en la cruz, le dijo al ladrón aquel que estaba en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no muerto, vivo. Pero ejemplos sobre la muerte y la resurrección y la vida eterna y todo esto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eso está plagado. Apocalipsis, casi todo Apocalipsis está hablando de eso. Se la pasa hablando de eso. La Biblia habla de la muerte y la vida como algo real que existe. O sea, la muerte, claro que existe, pero la vida después de la muerte también existe. Mire, es interesante porque para esta vida, nos preparamos, estudiamos, comemos, hacemos dieta, ¿verdad? Una y otra y otra. Nos vamos al gimnasio, entrenamos, hacemos deporte, planificamos el próximo domingo, el próximo año, las próximas vacaciones, ahorramos, invertimos, nos sacrificamos para alcanzar grandes logros, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Pero no nos ocupamos de la muerte. Por eso yo titulé esto, siempre hay un final. Todo tiene un final. Todo tiene un final. Pero aunque tiene un final, en Cristo luego hay un amanecer. Y ese amanecer es la vida eterna.
Pero esta vida, una vez más, esta vida no es la importante. Y esto es lo que el Señor quería dejar claro. Hay que intentar vivir bien, claro. Hay que atender a la familia, por supuesto. Hay que prosperar. ¿Cómo no? Pero sin perder de objetivo.